La pena que vean ustedes la figura que ahora vamos a valorar aquí de Isidoro Álvarez. Era el año 1935 cuando abría sus puertas en la calle Preciados una pequeña tienda de confección para niños. 7 empleados al mando de Ramón Areces, un sastre asturiano que había trabajado como aprendiz en La Habana. 79 años después, aquel pequeño negocio es una gran empresa, con 93.300 empleados, con 88 grandes almacenes en España y Portugal, 43 hipermercados, 203 tiendas Opencore y Supercore y otros tantos establecimientos de ropa, de óptica, bricolaje y agencias de viaje en España y el extranjero. Unos logros conseguidos en gran parte gracias al sobrino del fundador, Isidoro Álvarez, al que el mundo de la empresa, la política y la sociedad española da el último adiós. Para Madrid ha sido un empresario en el gran sentido de la palabra, un creador de empleo, y yo creo que todos les vamos a recordar, y yo propondré al próximo pleno del Ayuntamiento de Madrid algún espacio público que lleve el nombre de Isidoro Álvarez. Un gran amigo y un gran empresario, sin duda. Ha rehecho al Corte Inglés sin eres, sin despidos y forjando un espíritu de pertenencia en todos sus trabajadores, casi 100.000, que yo creo que es absolutamente ejemplar. Una gran pérdida para España. Discreto, tímido y muy trabajador, Isidoro Álvarez era hijo de un campesino asturiano de pocos recursos. Estudió gracias a la ayuda de sus parientes cubanos y se licenció en Ciencias Económicas en 1957. Tras la muerte de Ramón Areces, en 1989 toma las riendas de la empresa. Sus 25 años de gestión han logrado que el Corte Inglés no solo crezca y dé el salto internacional, sino que sea diversificado e innovado el negocio. En 1995 adquiere los grandes almacenes Galerías Preciados y abre después los supermercados Supercore y Opencore y las cadenas de tiendas Esfera. El Corte Inglés es todo un referente en el comercio español. Cerca de 10 millones de personas de toda condición tienen su tarjeta de compra. Sus campañas de publicidad son todo un símbolo y sus estrategias de compra en Navidad un referente. Todo para España, otra gran personalidad. Sin duda una persona que ha marcado una etapa no solo en su empresa, sino en los negocios de distribución y de grandes almacenes en España y en Europa, y un ejemplo de profesionalidad y de entrega. En estos 25 años, Isidoro Álvarez se ha visto afectado también por la crisis económica. En 6 años su beneficio neto llegó a bajar más de 500 millones de euros y el volumen de facturación entre el 2007 y el 2013 en más de 3.000 millones de euros. Unos datos que fueron utilizados como el termómetro de los efectos de la crisis en España. Pero la emisión de bonos y la refinanciación de 5.000 millones de euros marcó el cambio de rumbo de un gigante que ha revolucionado el comercio en nuestro país, ha marcado una época en la historia de la distribución y ha logrado posicionar la marca España fuera de nuestras fronteras. Pues esta es la figura que se ha ido también en menos de una semana, la de Isidoro Álvarez. Manuel Medina, ¿cómo era Isidoro Álvarez? Porque desde luego discreción total, es que no le encuentra uno un solo reportaje, una sola entrevista hecha, concedida por él en los medios de comunicación a lo largo de este medio siglo. Sí, y además él se sentiría la mejor molesto conmigo si supiera que hablo de él, porque de alguna manera hay muchas personas mucho más amigas, más cercanas, que lo conocen más que yo todavía. Lo que pasa es que lo quieran, hombre, es difícil. Yo Isidoro hace muchos años que lo conozco y de verdad me da hasta apuro de hablar de él, porque la piel se me pone de una forma bastante tensa de pensar que se ha ido. Yo aún sigo pensando que no es cierto. Era un hombre tan cercano que siempre lo encontrabas todos los días y estaba pendiente en los muchos actos, yo le he acompañado, siempre estaba pendiente de que no le faltara a nadie nada. Y él se dedicaba solamente a atender a todos. Era una persona tan humana, el sentimiento que tenía por todo, pero eso se extendía incluso a la familia, porque tanto María José como Cristina como Marta son personas tan singulares, tan especiales, que les transmitió esa bondad, ese silencio, ese no querer decir nunca nada. Jamás habló mal de nadie, siempre cuando alguien hablaba mal de alguien se callaba y no abría la boca, no decía nada. Y eso nos enseñaba a todos que su prudencia y luego todo el entorno que a su alrededor, que hacían y hacen exactamente lo mismo. Y yo, pues no sé, yo ahora de pensar que ya no lo puedo llamar, que no lo puedo encontrar, pues se me han cerrado un poco los caminos de la vida. Esta mañana, Manuel, hay un artículo que a mí me ha resultado especialmente interesante. Lo firma Carmen Chacón, que fue ministra de Defensa, y ella cuenta algo que es
verdaderamente pues interesante, ¿no? Dice que ella se pagaba la carrera y trabajaba precisamente en unos grandes almacenes que todos conocemos, Corte Inglés, y que estaba ahí trabajando para ganarse su carrera, y que en un momento dado se le acerca un señor, pues era Isidoro Álvarez, ella no sabía quién era, pero un señor que le pregunta con aires de jefe, o sea, pensé, como, bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido las ventas hoy? Y dice, yo no sé quién era, pero la realidad es que dije, pues bien, no está nada mal, sí. Y dice, ¿y qué tal las clientas? ¿Muy pesadas esta mañana? Y dice ella, pues sí, bastante pesadas. Y dice, que le dijo, las clientas nunca son pesadas, siempre tienen razón. Y dice, 20 años después volví a ver a quien se había dirigido a mí, y se lo conté la anécdota y le dijo, pues sigo pensando lo mismo. Y es verdad que era un hombre que se paseaba por los almacenes del Corte Inglés, a cualquier hora hablaba con cualquier empleado, siempre estaba trabajando, pero siempre tenía también ese trato, ¿no? Sí, ese trato. El trato suyo era tan cercano, tan familiar, yo te voy a agradecerle siempre, porque a mí bodas de mi hijo, donde él tenía grandes compromisos, y siempre fue. Y para mí eso era la satisfacción del amigo, la persona, el acercamiento, su situación social y la mía, distinta y distante, ¿no? Porque él estaba arriba y yo estaba abajo, como siempre estuve. Y la verdad es que él no miraba las clases, miraba el corazón, la familia, las personas que saben que le querían, y él también correspondía. Y es algo que es inenarrable. A veces, como no hayas tenido la suerte de compartir con él tantos momentos como algunos hemos compartido, pues es un tesoro que guardamos como el mejor de los recuerdos. Chencho, ya todos, si queréis intervenir. Bueno, yo claro, yo no lo conocía prácticamente, me tocó en una boda de la familia Aznar no hace mucho al lado, y cuando salí, mi mujer estaba en el otro extremo, le dije a mi mujer, me ha parecido un hombre inteligente, muy tímido, muy honrado, y le dije, y un tanto aburrido. Pero porque parecía un poco aburrido, pero me pareció un hombre muy honesto y con ideas muy claras sobre el mundo empresarial. Y como no puedo hablar de él personalmente, sino desde el punto de vista del empresario, este hombre y su tío han hecho que el Corte Inglés sea el mejor almacén del mundo. No hay otro almacén en el mundo, esto de la Samaritaine de París o Galeries Lafayette, eso no es nada comparado con el Corte Inglés. Los de Estados Unidos, los de Japón. Lo único que se compararía un poco sería el Harrods de Gran Bretaña, pero tampoco es tan completo como el Corte Inglés. Este hombre ha hecho el mejor almacén del mundo, el más completo, el que puedes desde comprar muebles hasta que te boten el viaje de bodas, desde arreglar la suela de un zapato hasta una librería espléndida. O sea que tiene un mérito enorme. Y luego ha sido, con la calidad del producto, ha sido, sin darse cuenta, un enorme defensor de la marca España. Este sí que ha defendido la marca España. Hombre, y con 100.000 trabajadores, casi, 93.000 empleados del Corte Inglés, que se dice pronto. Y fíjate que realmente, salvo Portugal, el Corte Inglés no estaba fuera en ningún sitio. ¿No? Y sin embargo sí que es verdad que como experiencia de negocio se estudia en muchas universidades, adentro y fuera de España. Yo tampoco lo he conocido, es decir, esta mañana Antonio Papel, un compañero nuestro, contaba efectivamente esta anécdota. Él sí le ha visto en un Corte Inglés paseando entre los stands y viendo si esta manta está bien puesta, si esto comprobando hasta el detalle. Son personas ejemplares, ¿vale? No se le conoce un caso de corrupción. No, por supuesto. Íntegro, trabajador. Son personas ejemplares que se han hecho a sí mismos, que han crecido desde lo más bajo. Es decir, porque él empezó, por lo que yo conozco de su historia, desde cortando telas en un Corte Inglés. A mí me recuerdan estas películas americanas típicas de uno que empieza repartiendo sobres en una empresa y acaba de presidente. Bueno, esto es un poco así, Escámez era un poco de ese estilo también, ¿no? Son gente ejemplar que tiene que haber en un país. Porque son gente que crea riqueza, que crea puestos de trabajo, que crea empresa, que hace marca, y que no entiendo nunca por qué hay una serie de gente miserable. Que lo es. Porque es miserable, que se alegran de que se muera, pero es que Ahora lo hablamos, porque hay Willy Toledo, el que ha hecho... Otra vez, ¿no? Otra vez, ha escrito un tuit que dice, tuvimos semana negra, semana trágica, Semana Santa. Esta pasará a la historia de las explotadas, de la clase obrera, como semana grande. Yo creo que no se puede ser más miserable, pero perdóname, Federico, ahora sigues, porque nos está escuchando ya catedrático de Economía y miembro de la Fundación Ramón Areces, Juan Velarde, y amigo de esta casa. Juan, buenos días. Sí.
Muy buenos días. ¿Cómo valorarías la figura de Isidoro Álvarez? Yo creo que tiene una triple valoración. En primer lugar, es una persona que decide trabajar intensamente en el Corte Inglés desde el momento que termina el bachillerato y que además se pone a estudiar la carrera de Ciencias Económicas, siendo un simple empleadillo de poca monta en el Corte Inglés, aceptando el reto que le había planteado Ramón Areces. Ajá. Y Económicas, ¿cómo lo estudia? Cuando he cogido su expediente, tiene sobresalientes y matrículas de honor en todas las asignaturas. Y llega a ser profesor. Él llega a ser profesor de su cátedra, además. Llega así, yo en mi cátedra le di sobresaliente sin conocerlo ni saber nada de él. Me enteré de su existencia cuando un día se me acercó en un pasillo de la facultad para pedirme que en la revista de Economía Política hacíamos traducciones a veces de artículos en inglés, que venían en inglés, de grandes economistas extranjeros. Y me dijo, soy un dependiente del Corte Inglés y gano muy poco. Me gustaría hacer traducciones porque sé inglés y creo que puedo hacer bien las traducciones para ustedes. Y yo le pregunté, ¿y qué calificación le di yo a usted? Y me dijo, sobresaliente. Entonces, inmediatamente, pues sí, pues de acuerdo, etcétera, etcétera. Y hay trabajos ahí muy serios de economía, hechos con la nota a pie de página que dice traducción de Isidoro Álvarez. Yo creo que esto no lo sabe no lo sabe Juan Velarde, esto casi nadie. Esto que nos acaba de contar hoy aquí en Más Claro Agua. Sí. Claro, lo tienen como un simple hombre del Corte Inglés, pero no. Primero eso. Lo segundo, que se formó en el Corte Inglés, y lo formó en ese sentido Ramón Areces, desde el primer puesto que tuvo, porque me lo contó, fue el de cuando llegó a Madrid. Él era un huérfano, pariente lejano de Areces, que aceptó trabajar en el Corte Inglés, había terminado el bachillerato en Oviedo, y entonces le pone a la tarea durísima del reparto de cargas que se hacen de las cosas del Corte Inglés, etcétera, para los diversos sitios y las diversas cosas que se hace de madrugada. Eso fue lo primero. A continuación de esto fue dependiente. A continuación de ser dependiente pasó a las oficinas y allí fue mejorando y ampliando, etcétera, etcétera. Y al mismo tiempo estudiando en serio. Porque las calificaciones allí nadie conocía quién era Isidoro Álvarez, y si le dábamos sobresaliente o matrícula de honor, pues era porque realmente lo había hecho muy bien. ¿Qué capacidad de trabajo tenía ese hombre? Pues verdaderamente impresionante. Ajá. Pero es que además de esto, yo creo que hay otra circunstancia. La otra circunstancia es lo mucho que él valoraba el desarrollo intelectual y cultural. Porque las becas al extranjero de los mejores expedientes académicos que los solicitasen en la Fundación Areces era una de las cosas que él cuidaba y atendía más. Y mandar a las grandes universidades extranjeras, a los grandes estudiantes españoles que habían terminado brillantísimamente sus carreras, eso es algo que nunca le agradecerá bastante la comunidad española, porque claro, luego normalmente venían cargados de el complemento de esas grandes universidades norteamericanas, inglesas, que realmente los convertían en unos personajes importantísimos. Eso... Y luego, por otra parte, la apuesta, porque él hizo una apuesta. La apuesta era que España se iba a desarrollar y por lo tanto que el Corte Inglés tenía que estar atendiendo a las necesidades de los españoles y de una sociedad cada vez más con mayor capacidad de compra.